Muy buenas. Hoy voy a explicaros de qué va Juego Econos, ya que muy pronto vamos a sacar por Berkami y este vídeo es para que tengáis una idea del juego. Veréis que es un juego muy sencillo, un juego económico, pero que realmente lo que es el corazón del juego se puede explicar en menos de 10 minutos. Econos es un juego económico en el cual lo que vamos a hacer es llevar una serie de empresas, que son estas empresas de aquí, y estas empresas lo que vamos a hacer es, las vamos a expandir en el mapa de Europa, y a la vez lo que haremos es comprar y vender acciones. Al final de la partida ganará el jugador con más poder en el sentido que tenga más dinero y a la vez que tenga digamos, acciones o participaciones de las empresas más poderosas, ¿vale? Entonces, las empresas, por ejemplo, si yo compro acciones Sunset de esta empresa, me interesa que esta empresa pues se expanda lo más posible, ¿vale? Es importante decir que los jugadores no van a llevar una empresa en concreto, ¿vale? Todos los jugadores, entre todos, vamos a llevar todas las empresas, sus expansiones, etcétera. Lo que sí haremos es comprar participaciones, de tal manera que una misma empresa puede ser participada por varios jugadores, ¿vale? El juego es entre 2 y 6 jugadores, funciona muy bien a cualquier número. Las sensaciones son diferentes, ya lo veréis. Jugando a 2 es más tipo ajedrez, ¿vale? En el cual sí que hay un poco de suerte por la mano de cartas que te venga, pero sí que, digamos, puedes planificar muchísimo más. Lógicamente, a la que aumentas el número de jugadores, hay más interacción. Y la duración, pues yo diría que es sobre una horita, una hora de juego, quizá un poquito más para las primeras partidas. Bueno, los componentes, bueno, son el tablero de juego. El tablero de juego, luego tenemos un mazo de cartas, que son la principal fuente de acciones de los jugadores. Luego una serie de marcadores, que son las losetas que iremos colocando en el tablero, que son estas de aquí. Y unos marcadores de expansión, que son estos de aquí, ¿vale? Vamos a explicar primero cómo... Luego explicaré la mecánica del juego, ¿vale? Veréis que la mecánica es muy sencilla. En nuestro turno lo que vamos a hacer es colocar una loseta y luego comprar o vender. Pero antes voy a explicar un poquito cómo va el tema de las acciones, que es esta tabla de aquí. Vale, aquí están representadas las 6 acciones, las 6 empresas, perdonad, las 6 empresas que trae el juego, y lo que van a hacer los jugadores es comprar y vender acciones de las mismas. Por ejemplo, imaginad que el jugador blanco compra una acción de Sunset, ¿vale? Pues va a colocar el marcador blanco aquí y va a pagar una moneda. Imaginad que, bueno, al ser el primer jugador que compra de Sunset, se convierte automáticamente en su presidente, ¿vale? Aquí vamos a indicar cuál es el presidente de cada empresa. Acto seguido, en el turno del jugador amarillo, pues compra una acción y paga 2 monedas. Fijaros que el presidente no se mueve. ¿Por qué? Porque el jugador amarillo no ha superado al blanco. Caso de empate a número de acciones, se la queda que la tenía antes. Ahora imaginad que el rojo compra otra. Bueno, pagaría 3 monedas. Y ahora imaginad que el amarillo compra una segunda acción. Pagaría 4 monedas. Esto ya lo veremos en qué momento se compran acciones. Ya simplemente estoy explicando el tablero. Y automáticamente se convertiría en el presidente de la acción de la empresa Sunset, ¿vale? Ser presidente, ya lo veremos, lo que va a repercutir que cuando hay un crecimiento de la empresa, el presidente va a decidir por dónde va a crecer esa empresa. Esto ya lo explicaremos. El mecanismo de compra y venta de acciones es este que acabo de explicar. Como veréis, es muy fácil. Se trata de pagar y, caso de superar el número de acciones al antiguo presidente, colocar el nuevo presidente en el marcador de presidencia, ¿vale? Ahora, si en vez de comprar lo que queremos hacer es vender una acción,
Pues imaginad que el rojo vende su acción, tiene una y la vende. Cobraría 4, ¿vale? Porque es el marcador más elevado. No cobraría 3, que es donde está él, sino que cobraría 4. Igual que si la vende el jugador blanco, pues también cobraría 4, ¿vale? El rojo, ¿qué haría? Quitar esta de aquí, cobrar 4 monedas y esto se bajaría aquí, ¿vale? De tal manera que el nuevo precio de venta son 3 y el nuevo precio de compra son 4. Imaginad ahora el blanco que comprara una acción, pues pagaría 4. En un turno siguiente compra otra acción, pues como está superando 3 para 2 al actual presidente, quitaríamos esto y colocaríamos un marcador blanco, ¿vale? Bueno, ya sin más vamos a explicar cómo se juega Econos. Econos tiene una serie de turnos que vienen indicados por la tabla esta que tenemos aquí. ¿Vale? En esta tabla nos va a indicar, dependiendo del número de jugadores, las cartas que vamos a repartir en cada ronda, las monedas que vamos a repartir y el número de rondas que se van a jugar. Imaginad que somos 4 jugadores. Vale, pues con 4 jugadores se van a jugar 3 rondas y en cada ronda vamos a repartir 6 cartas y 12 monedas, ¿vale? Las monedas no se pierden de un turno a otro. O sea, si en el turno 1 yo me he quedado con 3 monedas porque no las he gastado y empieza un nuevo turno, el segundo turno, yo tendré 12 que me llegan del segundo turno más las 3 del primero. Tendré un total de 15 monedas, ¿vale? Pero sí que es cierto que en cada turno pues entra capital nuevo, entra monedas nuevas, ¿vale? Bueno, ¿cómo es el juego de Econos? Pues vamos a suponer que jugamos 4 jugadores, va a haber 3 rondas, ¿vale? Con este peón vamos a indicar el marcador de ronda. La primera ronda repartimos 6 cartas y las jugamos todas, o sea, vamos a jugar 24 cartas, 6 cartas por 4 jugadores, 24 cartas. Va a acabar ese turno y este peón va a aumentar, ¿vale? Vamos a repartir otra vez cartas y monedas y vamos a jugar un segundo turno, ¿vale? Y así hasta que con 4 jugadores, fijaros, vamos a jugar solo 3 turnos. Y aquí, al final del tercer turno, vamos a contabilizar la riqueza de cada jugador. El jugador con más riqueza, pues es el que gana. ¿Cómo es un turno? Vale, lo primero, lo que hemos dicho, jugando 4 jugadores, cada jugador va a cobrar 12 monedas y 6 cartas. Vale, pues vamos. Aquí, yo, imaginad que este es mi tablero, pues voy a coger 12 monedas y 6 cartas. Bueno, estas son cartas que tenía de antes, ¿vale? Las voy a dejar. Voy a barajar y voy a robar 6 cartas. Cada jugador va a robar 6 cartas. Una y voy a robar 5 más. Vale. 1, 2, 3, 4. Me faltan 2. Vale, esta es mi mano, ¿vale? Bueno, empieza el primer turno, empieza la primera ronda, el marcador lo colocamos en el 1 y voy a jugar una carta y luego una compra-venta. Una comprar y o vender. Vale, imaginemos que yo juego esta carta. Bueno, vamos a ver. Yo tengo, por ejemplo, buena mano para Crown, porque coloco una loseta y 3 de marcador de crecimiento de Crown, ¿vale? Pues imaginad que yo juego esta carta, la dejo en la pila de descartes general y puedo hacer una de estas 3 acciones. O colocar una loseta de Crown en el mapa, en un sitio vacío, o bien subir el crecimiento de Sunset, o bien de Gemini. Pues imaginad que de las 3 acciones posibles hago la primera. Voy a colocar una loseta de Crown en el mapa en un lugar vacío. Bueno, pues tan simple como coger una loseta y colocarla donde yo quiera. La única condición es que no haya otra ficha, ¿vale? Por ejemplo, la coloco aquí. Imaginad que en vez de hacer la acción de arriba,
hubiera hecho la acción de abajo. Pues en este caso subiríamos el marcador o de Sunset o de Gemini, el marcador redondo, ¿vale? El marcador redondo lo tenemos aquí. Pues imaginad que subimos el marcador, pues no sé, de Gemini, por ejemplo. Este marcador iría al 1. Una vez hecho las acciones de la carta, la segunda acción, la segunda cosa que puedo hacer es comprar o vender. Pues tal como os he dicho antes, imaginad, pues, imaginad que esto está aquí. Digo, bueno, el jugador blanco pues va a comprar, ya que acaba de colocar una loseta, pero no tiene por qué comprar lo que acaba de colocar. Puede comprar de lo que quiera, ¿vale? Pero bueno, colocaría su marcador aquí, pagaría una moneda y se convertiría en el presidente. Bueno, voy a coger otra blanca. Se convertiría en el presidente también de Crown, ¿vale? Fijaros que sería aquí. Fijaros que un jugador puede ser presidente de varias empresas, siempre y cuando bueno, aquí haría falta otra que he quitado antes, ¿vale? Para que se viera que la presidencia está bien. En este caso, el jugador blanco preside tanto la empresa Sunset como la empresa Crown, ¿vale? Porque es el que ha comprado más acciones de cada una de ellas. Vale, pues la acción ya, la carta ya se habría jugado y habría acabado el turno del jugador blanco, porque ha colocado una loseta, o bien ha incrementado un contador de crecimiento y acto seguido ha hecho una compra y o una venta. Vale, en este caso el jugador no ha vendido nada, sino que ha comprado Crown. Pues este sería el turno, tan sencillo como esto: sacar una carta, colocar la loseta o bien subir el marcador de crecimiento y realizar una compra-venta. Cosas a tener en cuenta. Pues cuando yo hago la acción de arriba de colocar una loseta en el mapa, en vez de colocar una loseta, lo que podría hacer es darle la vuelta a una loseta ya existente, ¿vale? En este caso, esta loseta de Crown ya estaría lo que llamamos asegurada. Significa que ningún otro jugador nos puede quitar esta loseta. Ya veréis cómo las losetas o las empresas se absorben las unas a las otras. Si la acción está girada, si la loseta está girada, perdón, esta loseta ya no se puede absorber por ninguna más. Vale, vamos a explicar el crecimiento. Acordaros que una acción que podíamos hacer, que estas dos de aquí, era subir el marcador de crecimiento. Vale, vamos a hacer un ejemplo un poquito más sofisticado. Vamos a imaginar que esto está así. Aquí hay otra. ¿Vale? Y aquí hay otra de Crown. Vale. Imaginad que hay un jugador que tira su carta, el marcador de Gemini está en 3, ¿vale? Y tira una carta de crecimiento. Vamos a suponer que el presidente de Gemini es el jugador rojo, ¿vale? Estas son cosas que ya tenemos dadas de antemano. Vale, entonces cualquier jugador, no importa quién, tira una carta, por ejemplo tira esta carta, y hace que el marcador de Gemini se incremente en 1. Pasaría del 3 al 4, pero en el 4 fijaros que hay dos cuadraditos que significa dos losetas de aquí, ¿vale? Entonces, cuando este marcador llega aquí, le preguntamos al presidente de esta compañía, en este caso sería el jugador rojo, coincide el color, le preguntamos al jugador rojo, ¿quieres expandirte en el mapa o quieres esperarte? ¿Vale? Si el jugador decide expandirse, va a colocar en el mapa dos losetas y esto volverá a empezar de nuevo. Si el jugador prefiere esperar, pues se quedará aquí, en espera de subir luego a la 5 y luego a la 6, donde en vez de colocar dos losetas, el presidente de Gemini, quien sea en esos momentos, lo que va a hacer es colocar 3, ¿vale? Pero imaginad que está aquí y el jugador decide colocar dos losetas. ¿Qué podría el jugador? ¿Qué podría hacer el jugador? Pues bueno, se podría expandirse, siempre el presidente es quien lo decide, colocando dos losetas adyacentes a alguna que esté en el mapa. Por ejemplo, la podría colocar aquí, sería la primera, y la segunda la podría colocar o aquí, o aquí, o aquí,
o aquí comiéndose esta loseta, pero no podría colocar aquí porque esta loseta la acabamos de colocar ahora, ¿vale? Han de ser adyacentes a las que tenía inicialmente. Inicialmente al empezar el turno me refiero. Con lo cual, aquí no podría porque esta loseta está asegurada. Lo que podría hacer es comerse esta loseta, quitar esta de aquí, ¿vale? Y colocar una de Gemini. Esta sería la expansión de la empresa Gemini. Lógicamente, esto beneficiaría, ya veremos de qué manera, beneficiaría al accionista el accionista o los accionistas de Gemini. En este caso solo hay uno, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene acciones de una empresa que se ha duplicado. Antes tenía dos marcadores y ahora tiene 4, ¿vale? Pues, bueno, esta sería la acción de expansión. Cabe decir también que en vez de colocar 2 losetas, ¿vale? Imagina que esto está así y subimos el marcador aquí. El jugador lo que podría hacer es decir, vale, pues coloco una, ¿vale? Y aseguro esta. Esto también está permitido, ¿vale? Con lo cual esta loseta ya no puede ser absorbida por ninguna empresa enemiga. Lógicamente, lo que vas a hacer siempre es asegurar las losetas en peligro, o sea, aquellas que estén cerca de acciones enemigas, ¿vale? Bueno, pues así jugaríamos una serie de rondas, que son las que se indican aquí, ¿vale? En el caso de 3 jugadores, pues de 4 jugadores serían 3 rondas, y en cada ronda cogeríamos cartas, jugaríamos todas las cartas, y eso lo que haría es acabar la ronda. Jugaríamos una segunda ronda y luego una tercera. Cuando ya hemos jugado todas las cartas, lo que vamos a hacer es el puntuar. Hemos jugado todas las cartas de todas las rondas, ¿vale? Entonces lo que haríamos sería puntuar. ¿Cómo puntuaríamos? Vale, pues puntuaríamos primero por las monedas que tenemos, ¿vale? Las monedas que nos quedan, cada moneda es un punto, ¿vale? En este caso, imaginad que me queda esto al final de la partida, pues serían 11 puntos de victoria. Y luego lo que haríamos es multiplicar el número de losetas de cada acción que tengamos por el número de acciones de esa empresa. Vamos a hacer un ejemplo que se verá mucho más claro. Bueno, imaginad que Gemini, esto está así. Normalmente al final de la partida todo esto está lleno, ¿vale? Y todo el mapa también está lleno o casi lleno. Pero bueno, para mostraros la puntuación no voy a llenar el mapa porque tardaríamos mucho, ¿vale? Imaginad que la partida acaba de esta manera. Vale. Pues a los puntos de las monedas añadiríamos los puntos por empresas. ¿Cuáles son? Vamos a ver. La empresa... Vamos a hacer la puntuación del jugador blanco, ¿vale? Bueno, vamos a poner una empresa aquí más, ¿vale? Hydra, una aquí y una aquí. Vale. Vamos a ver la puntuación del jugador blanco. El jugador blanco, independientemente de si tiene acciones o no, o sea, de si es presidente o no, bueno, aquí vamos a meter otra para que sea más coherente. Vamos a meter una ficha azul para indicar el presidente. Vale. Entonces, vamos a ver, el jugador blanco tiene acciones de Sunset. Vamos a meter 2 acciones, 2 losetas de Sunset, mejor. 1 y 2. Vamos a meter 3. Aquí. Vale. El jugador blanco tiene acciones de Sunset y de Gemini, ¿vale? De Sunset tiene 2 acciones. ¿Cuántas losetas hay en el mapa de Sunset? Pues 1, 2 y 3. Pues haría 6 puntos. 2 acciones por 3 losetas. 2 por 3, 6. Ya no tiene de nada más. Y vamos a Gemini, que tiene 2 acciones más. Vamos a poner otro de Gemini para que no sea tan simétrico. Vale. En cambio de Gemini tiene 2 acciones, pero hay 4 losetas. Pues haría 2 por 4, 8. ¿Vale? Sumaría los 6 puntos de Sunset, los 8 puntos de Gemini y los 11 puntos en monedas. Eso sería la puntuación del jugador blanco. El resto de jugadores haría lo mismo. Hemos puesto estos marcadores aquí para ir sumando, ¿vale? Vamos sumando cada
cada cosa que hagamos, y al final el jugador que tenga más puntos de victoria sería el ganador de conos. Como veis, el juego es muy sencillo en el sentido de que, y muy dinámico, porque simplemente es jugar una carta, colocar loseta, compra y venta. A partir de aquí empiezan las interacciones entre los jugadores en función de qué me interesa a mí expandir, ¿vale? Qué me interesa comprar, qué me interesa vender. Sobre todo en partidas a 4 o 5 jugadores es bueno tener un aliado, ¿no? Porque llevar una empresa solo es muy complicado. Entonces siempre te interesa que otro jugador pues te eche una mano. Y bueno, nada más. Esto es Econos, un juego económico de compra y venta de acciones de 1 horita de duración entre 2 y 6 jugadores. Y nada, cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, me lo comentáis, me escribís un email. Si queréis probar el juego, pues lo mismo. Estamos a vuestra disposición para montar alguna partidita. Y nada, espero que os haya gustado.